A ver. Vamos a comenzar, ¿sí? Mientras escribes tu pregunta o me dices cuál era tu duda. Vamos a comenzar, ¿ya? Bien, mire. Vamos a ver primero antropología filosófica. Vamos a ver hoy día dos disciplinas, antropología filosófica y axiología, ¿ya? La antropología filosófica es una disciplina una disciplina de la filosofía que no hay que confundir con la antropología a secas. La antropología es una ciencia social. O sea, si hablamos solamente de antropología, es una ciencia social. Por eso hay una carrera de antropología en la Facultad de Ciencias Sociales en San Marcos, ¿ya? Que busca un estudio con respaldo científico acerca del hombre, ¿no? Es un estudio, digamos, cultural que trata de determinar qué factores culturales, sociales, influyen en ciertas características o cierta forma de comportamiento que tiene el ser humano. Es decir, cómo las actitudes, las costumbres y la forma de ser el ser humano varía de acuerdo a su contexto, de acuerdo al momento en el que vive, de acuerdo a distintos factores externos, ¿ya? Pero en el caso de la antropología filosófica, que es una disciplina filosófica, no estudia al ser humano, digamos, en un lugar concreto o en un espacio concreto, en un contexto concreto, sino al ser humano en general, ¿no? O sea, se pregunta qué es lo que hace que los seres humanos seamos seres humanos, o sea, de manera general, ¿cuál es la esencia humana? Esa es la gran pregunta de la antropología filosófica, ¿ya? Entonces, sí, Damaris, no te preocupes, puedes ponerlo por ahí, por acá, por el chat, ¿ya? Entonces, la antropología filosófica trata de responder sobre todo a esta pregunta. ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es lo que nos diferencia a nosotros de otros seres que pueden parecerse mucho a nosotros, como los animales, ¿no? Los animales tienen muchas semejanzas con nosotros. Son también seres sensoriales, ¿no? Se conectan con el mundo a través de sus sentidos. Aparentemente aprenden también ciertas cosas, tienen cierto grado de inteligencia. Sin embargo, no son iguales que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos distingue de ellos? La razón, solamente la razón o principalmente la razón, porque hay muchos que consideran eso, ¿no? Que la diferencia entre el hombre y el animal es su racionalidad. Y en todo caso, ¿a qué llamamos razón, ¿no? A la inteligencia, a cierto grado de inteligencia, a nuestra capacidad para resolver problemas. Pero si fuera así, tendríamos que no considerar seres humanos a una serie de personas que tienen quizás problemas mentales o que han quedado en estado vegetal, ¿no? O que están por mucho tiempo en estado de coma, que ya no realizan funciones cognitivas, ¿no? Sino que básicamente respiran, viven, ¿no? Pero ya no usan su capacidad racional. Entonces, ¿qué es lo que nos hace verdaderamente humanos? ¿Qué es lo que nos hace distintos? Esa es la gran pregunta de la antropología filosófica, ¿no? ¿Cuál es la esencia humana? Pero hay otras preguntas que también aborda la antropología filosófica, ¿no? O sea, ¿cuál es la esencia del hombre? ¿Qué es el hombre? ¿No? Pero también hay otras preguntas. ¿Cuál es el sentido de la existencia humana? Es decir, ¿por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro fin? ¿Para qué estamos acá? Esa es la pregunta del sentido de la existencia. ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? Como seres individuales, es decir, como José, Pedro, María, Liliana, Josefina, Andrés, Matías, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace que cada uno de nosotros esté aquí o para qué estamos aquí, ¿no? ¿Hay algo que tengamos que hacer? ¿Hay algún objetivo, algo que debamos hacer como seres humanos individuales? Y también vale para la humanidad en general, ¿no? El hombre, para qué está aquí? ¿A dónde vamos como humanidad? ¿Cuál es nuestro objetivo como seres humanos aquí? ¿Hay algún objetivo o no hay ningún objetivo? ¿No? Esa es la pregunta por el sentido de la existencia, ¿ya? Por el sentido de la existencia humana. Entonces, la pregunta por cuál es la naturaleza del hombre es la misma de cuál es la esencia del hombre, o sea, qué es lo que nos caracteriza, ¿no? Y otra pregunta que se planteó originariamente en la filosofía, pero que
con el paso del tiempo ya ha terminado siendo una pregunta científica, digamos, es cuál es el origen del hombre, es decir, de dónde proviene el hombre, ¿no? ¿Cómo apareció en el mundo? Esa pregunta primero se le hicieron los filósofos y luego, bueno, ya la adoptaron los científicos y digamos, la han podido resolver ellos, ¿no? Pero es una pregunta que también trató de responder la filosofía y tuvo respuestas, ¿no? Algunas más cercanas que otras, ¿no? Acerca de este problema. Entonces, esas son las preguntas que aborda la antropología filosófica, ¿no? Es decir, el problema del hombre desde la perspectiva de la filosofía, ¿ya? A ver, vamos a aprovechar un momento vamos a pasar a otro punto para ver la pregunta que me ha enviado Damaris. A ver. Dice José, voy a resolver las preguntas que me ha enviado, ¿ya? Porque quizás ustedes también tienen las mismas preguntas. Dice José, dice a sus alumnos que la inferencia está supeditada a reglas que permiten determinar su validez o invalidez. Si alguien utiliza inferencia siguiendo las reglas establecidas, entonces la conclusión será indefectiblemente válida. Se puede establecer que para José la validación de una inferencia. Ya, tú recuerdas que hay una diferencia entre verdad y validez. Por eso es incorrecto decir que un razonamiento es verdadero. Los razonamientos no son verdaderos. Los razonamientos son válidos o inválidos, correctos o incorrectos. No son verdaderos ni falsos, ¿ya? Lo que es verdadero o falso es una proposición, o sea, una afirmación. Por ejemplo, decir, María es menor de edad. Supongamos que todos conocemos quién es María. ¿Eso es verdadero o es falso? Una de dos, no hay otra. En cambio, en el caso de los argumentos no son verdaderos ni falsos, los argumentos son correctos o incorrectos. Un argumento es correcto cuando la inferencia es válida, es decir, cuando la conclusión se deriva de las premisas, ¿ya? Entonces la A dice, ¿admite en cuenta o tiene en cuenta el significado de los términos de un razonamiento? No. Para la inferencia no es importante el significado de las proposiciones que constituyen un razonamiento. B, expresa una correspondencia necesaria entre todas las premisas. No, porque las premisas, o sea, no tiene que haber una correspondencia entre las premisas, tiene que haber una correspondencia entre las premisas y la conclusión, ¿ya? Se determina por su estructura y no en el significado de los términos, esa es correcta. La D dice, implica la comprensión necesaria de los términos de forma clara, no. Pretende mostrar una verdad universal. Ya sabemos que la lógica y las inferencias no tienen que ver con el significado, ni con la verdad, ¿ya? No tienen que ver con el significado ni con la verdad. La D implica la comprensión necesaria de los términos de forma clara. No, no necesitas comprender los términos, necesitas conocer las reglas de inferencia y ver si la estructura respeta esas reglas de inferencia, nada más. La 1C está bien, es la C. 2. El decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, señaló que si bien la llegada de la vacuna bivalente representa una buena noticia para el país, es necesario que la población entienda que debe continuar con el esquema de vacunación contra la COVID-19. Esto debido a que actualmente la cifra de vacunación es baja, especialmente la población de riesgo que podría sufrir. ¿Ya? Se puede establecer que lo dicho por el decano, a ver, eso debido a que actualmente, ya, ya, se puede que lo dicho por ya incurre en argumentos de verecundia, manifiesta una falacia populum, expresa un argumento ad hominem, ad conciso un argumento ad baculum, revela el uso de la falacia de misericordia. Ya. Mm, no es ad verecundia porque él no está apelando a una autoridad. O sea, él no está diciendo tienen que hacerlo porque yo que soy el decano del colegio médico lo digo o porque lo dice la OMS. No hay, o sea, para que fuera ad verecundia significa apelación a la autoridad, ¿no? O sea, lo que yo digo es válido, es correcto porque está respaldado en alguien con prestigio, con fama, con autoridad que lo dice. Pero acá él no apela a eso, o sea, él no dice, lo tienen que hacer porque yo lo digo y yo soy el decano del colegio médico, o lo tienen que hacer porque la OMS lo recomienda, ¿no? O porque no sé, tal organismo internacional lo dice, ¿no? No hay nada de eso en el planteamiento.
¿Ya? Entonces, ad populum tampoco, porque ad populum significa que apela a lo que desea la mayoría, ¿no? Y acá no está involucrada la mayoría, al contrario, la mayoría no se vacuna, ¿no? Expresa un argumentum ad hominem, tampoco, porque ad hominem significa señalar el defecto de la parte contraria para decir que su argumento es inválido, y tampoco está eso. Podría ser la D, consiste en un argumento ad baculum, sí, hasta cierto punto porque apela al temor, ¿no? A su autoridad, pero su autoridad en tanto que puede, o sea, señala que puede haber un riesgo o que puede haber algún tipo de problema si es que no lo hacen, ¿no? Porque dice esto debido a que actualmente la cifra de vacunación es baja, especialmente la población de riesgo que podría sufrir más ante un eventual contagio. Es decir, hazlo porque si no podrías contagiarte. Hazlo porque, es decir, está el tema del miedo, del temor, de las consecuencias negativas, ¿no? El ad baculum implica sería ad baculum, ya no es ap, es ad baculum, el miedo, la apelación al miedo o al temor para que hagas algo, ¿no? Porque habla de la población de riesgo. Sería la D. No es ad verecundiam porque él no está diciendo háganlo porque yo soy la autoridad, ¿no? O porque la autoridad lo dice. No está ese factor, por eso no sería la D, ya, sería la D. Mis disculpas, yo creía que era una falacia de misericordia, pero la respuesta que dio dice que esa es la respuesta. Ya, ad misericordiam. No, no es ad misericordiam porque ad misericordiam significa que tú tratas de dar pena para que el otro haga lo que tú quieres, o sea, lo que tú le estás proponiendo. Pero en este caso, el decano no está apelando a la lástima, o sea, a la lástima hacia él para que la gente haga eso. No está diciendo eso. Entonces no sería ad misericordia. En la clave dice A, pero no es A porque no hay ninguna apelación. O sea, dice el decano señaló que si bien a llegar a eso debido a que actualmente no hay una apelación a la autoridad. O sea, él está diciendo qué es lo que se tiene que hacer, pero obviamente lo tiene que decir porque es el decano del colegio médico, pero no está diciendo que como él es el decano le tienen que hacer caso. No está ese factor. Entonces, el más parecido, y eso, ¿no? El más parecido no me parece tan correcto, pero si hay una clave es la D, no la A. Entonces, Profesora, en todo caso, la clave está incorrecta, pero es la D, no es la A. profesora, ¿Ya? Porque él no hace referencia en ningún momento a su cargo para decir que lo tienen que hacer, o al cargo de otro, ¿no? A la fama de otro, a la autoridad de otro. No dice, pues el presidente ha dicho que hagan esto, ¿no? O la OMS dice que hagan esto. Si fuera así, sí sería ad verecundiam, pero no es así. Entonces, el más cercano sería la D, porque está el factor riesgo, el factor temor detrás, ¿no? Sería la D, les dije, ¿no? La D. Ujú. Ya. No sé si tienen ustedes acceso a un chat de consultas o algo así, aparte. Si quieren por ahí pueden consultar. ¿Sí? Claro, no, pero no es el ad misericordiam es cuando tú tratas de dar pena o lástima para que se te haga caso. O en todo caso, cuando, por ejemplo, un abogado trata de darle lástima al juez acerca de su cliente. Por ejemplo, supongamos que yo estoy defendiendo, supongamos que yo soy el abogado de un narcotraficante, supongamos, ¿ya? Y el narcotraficante tiene hijos pequeños. Y yo le digo al juez, mire, considere que es un padre de familia, que tiene hijos muy chiquitos, que van a sufrir si él va a la cárcel. Estoy tratando de darle lástima al juez para que me haga caso, ¿se entiende? O cuando estamos en el colegio, por ejemplo, y quizás te ha pasado, no pudiste hacer la tarea, te fue mal en el examen y le dices al profesor, profesor, por favor, apruébeme, porque si no, mis papás se van a molestar conmigo y tratas de, digamos, generar pena en el profesor para que haga lo que tú quieres. Eso sería misericordia. ¿Se entiende? O sea, el que trata de causar lástima es la persona a la que se le va a favorecer de algún modo, o en todo caso, en el caso del abogado, tratar de dar lástima cerca del cliente para convencer al otro de que se haga lo que él quiere. ¿Se entiende? Pero en este caso no es el misericordia, porque
más bien digamos, el pedido va dirigido a aquellos que podrían ser vulnerables, entonces no tiene sentido. No, no es la misericordia, ¿no? Sí. Bien. A ver, a ver. Ya, vamos a continuar, ¿ya? Entonces, esas son las preguntas que se plantea la antropología filosófica. Vamos a comenzar a ver cuáles son los conceptos o las definiciones más conocidas en el ámbito de la filosofía acerca de la naturaleza humana, acerca de qué es el hombre. La definición, el concepto más antiguo, más conocido, quizás el más difundido, es el de Aristóteles, que señaló que el hombre es un animal social y racional. Ojo, las dos cosas. El hombre es un animal racional y social. Por eso es que a veces se habla de esta famosa definición de Aristóteles: el hombre es un zoon politikon, un animal político. Cuando Aristóteles dice el hombre es un animal político, lo que está diciendo es un animal social, porque zoon politikon, ¿no? Fíjate, la palabra politikon tiene su raíz en polis. Polis significa ciudad, ¿no? Atenas era una polis, Esparta era una polis, Tebas era una polis, ¿sí? Megara era una polis. Todas las polis griegas eran ciudades, estado. Entonces la polis es el lugar donde el hombre se hace hombre, donde el hombre se desarrolla, donde el hombre cultiva sus cualidades, donde el hombre desarrolla su esencia humana. Sin la polis, sin la sociedad, el hombre no sería lo que es. Entonces Aristóteles, cuando dice el hombre es un animal racional y social, está diciendo el hombre es lo que es gracias a la socialización. Entonces, cuando tú escuches el hombre es un animal político, ¿no? Esta frase famosa del animal político no se refiere a ciertos hombres, no, se refiere al ser humano. El ser humano es un animal político porque solamente en un ambiente social el hombre logra desarrollar todas sus capacidades humanas. Es más, Aristóteles plantea una hipótesis interesante, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si nosotros aisláramos a un niño desde los 5 años, supongamos, o 3 años, de la sociedad? Si hiciéramos que un niño viviera en un contexto no social, es decir, no cercano a otros seres humanos, sino lo alejamos de otros seres humanos y lo mandamos a vivir con chimpancés, ¿no? O con lobos, que han habido casos, ¿no? Efectivamente han habido casos a lo largo de la historia de niños que por accidente han sido criados por lobos o por chimpancés. Esos niños desarrollarán un lenguaje humano, hablarán como un ser humano cuando tengan 15, 16 años, ¿no? Y no porque no tuvieran la capacidad de hacerlo, sino porque no tuvieron el contexto necesario y adecuado, el contexto social, el contexto humano para desarrollar esas cualidades. Entonces Aristóteles se percata de algo que es interesante, ¿no? El ser humano requiere de ese contacto social, requiere de relacionarse con otros seres humanos para desarrollar sus capacidades, ¿no? Potenciales, esas capacidades que todos tenemos, pero que solamente se desarrollan si tenemos contacto con los demás. Entonces, el ser humano es un animal que vive en polis, que vive en comunidad, que vive en sociedad, que necesita de la sociedad, no solamente para sobrevivir, ojo, no solamente para sobrevivir, porque a veces se cree eso, ¿no? Claro, necesitamos de la sociedad para, por ejemplo, alimentarnos. En nuestro contexto, la mayoría de nosotros no produce lo que consume, ¿no? O sea, no producimos nuestros alimentos. Necesitamos ir al mercado, necesitamos ir a la panadería para comprar nuestros alimentos. Pero no solamente necesitamos al otro para subsistir, para sobrevivir. Es decir, no solamente necesitamos a los demás seres humanos desde un punto de vista físico, de supervivencia. Necesitamos a los demás también para desarrollar nuestras cualidades humanas. Ahora, ¿cuál es la principal cualidad humana? La razón. Y como te puse en el ejemplo, el lenguaje es una de las manifestaciones de la inteligencia humana, ¿o no? El lenguaje es la principal, va a decir Aristóteles, es la principal evidencia de que el ser humano piensa.
¿Cómo muestras tu inteligencia? ¿Cómo muestras tu racionalidad? A través de tu lenguaje, a través de tu expresión, a través de la comunicación. Por eso también es importante para Aristóteles que el ser humano, el ciudadano, participe en la vida política de su país, de su polis, donde se practicaba precisamente esa actividad política en el ágora, ¿te acuerdas? En la asamblea pública, donde se reunían, ¿no? Se reunían todos los ciudadanos a discutir acerca, a debatir acerca de los asuntos públicos, acerca de los asuntos políticos. Es ahí donde el hombre desarrolla su capacidad de debatir, de razonar, porque para debatir tienes que razonar primero. Entonces el hombre es un ser inteligente, es un ser racional, pero no es un ser inteligente y racional porque sí. O sea, tiene esa potencialidad, todos tenemos esa potencialidad, pero principalmente tiene esa posibilidad y esa posibilidad se hace realidad cuando socializa. Su inteligencia y su razón se desarrolla en un contexto social, necesariamente. Y por eso mismo, para Aristóteles, por ejemplo, la mujer no era igual que el hombre, porque la mujer no era ciudadana. En Atenas, la mujer no tenía derechos ciudadanos, la mujer no iba a la asamblea pública a debatir, no participaba en política, ¿no? Entonces, la mujer para Aristóteles no era un ser racional, o no era, digamos, un ser que había o hubiera desarrollado, que pudiera desarrollar su razón como el varón, ¿no? Y por eso es que la mujer necesitaba la tutela del padre o del hermano mayor o del esposo, no podía decidir por sí mismo, ¿sí? Entonces, el hombre para realizarse plenamente, según Aristóteles, requiere de un contexto social, porque solamente en ese contexto social desarrolla todas sus cualidades. Y su cualidad más importante es la inteligencia, la razón. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ambos conceptos, el hombre es un animal racional y el hombre es un animal social o animal político, porque también puedes encontrar la traducción literal. La traducción literal es animal político, porque son político. Pero una traducción, digamos, que hace referencia a lo que Aristóteles realmente quería decir es animal social. Esa es la verdadera traducción, la traducción más correcta, ¿ya? Esos dos conceptos en realidad están relacionados. No son dos conceptos diferentes, no son dos conceptos aislados. No es que primero Aristóteles propone un concepto y años después propone otro. No, los dos conceptos están interrelacionados. ¿Ya, chicos? ¿Se entendió? Entonces, ese es el concepto, si te das cuenta, que más ha prevalecido a lo largo de la historia, ¿no? Muchos, o sea, es el concepto que más ha influido en la historia de, en general, no solamente de la filosofía, sino del pensamiento, ¿no? Porque es una definición que han repetido muchos intelectuales en distintos ámbitos, ¿no? del conocimiento, ¿ya? Ahora, eso quiere decir que solamente Aristóteles resaltaba, en la antigüedad me refiero, ¿no? Solamente Aristóteles en la antigüedad resaltaba la capacidad racional del hombre, no, no solamente él. O sea, él es el que define de esa manera y por eso su definición es la que queda en la historia, ¿no? Pero los filósofos griegos en general destacaban esa cualidad del ser humano, la cualidad de la inteligencia o de la razón, ¿no? Sócrates, Platón también dicen algo parecido. No definen, no hacen una definición así tal cual, pero sí están destacando en todo momento esa capacidad del hombre y que esa es la capacidad que nos distingue de los animales, ¿no? Por eso es que Platón y Sócrates dicen que la razón es lo más importante, ¿no? Que es más, para Platón la única forma de alcanzar un conocimiento real, un conocimiento verdadero, es a través de la razón. Y por eso para Platón es necesario que el hombre sepa dominar sus pasiones, ¿no? Porque el hombre tiene pasiones y tiene razón. Y la razón, que es la parte más noble que tiene el hombre, que es la parte superior que tiene el hombre, es la que tiene que dominar lo pasional. Porque lo pasional es lo que nos acerca a los animales, ¿no? Y si nosotros le hacemos caso más a nuestras pasiones que a nuestra razón, nos convertimos más en esclavos, ¿no? O en animales que no pueden controlar sus pasiones que en seres libres. Entonces, para Platón y Sócrates también la razón es la principal cualidad del hombre, ¿ya? Digamos que en general los griegos o en la antigüedad se hace énfasis en la razón como la principal característica humana, ¿ya? Ahora,
A pesar de que esta definición puede parecer la más adecuada, como te decía hace un momento, es una definición que puede traernos problemas, ¿no? Porque al inicio te comentaba, ¿qué pasa con aquellas personas que han perdido sus capacidades cognitivas por algún accidente? Por ejemplo, hay personas que quedan vegetales, ¿no? En estado vegetal por algún accidente, ya no tienen la capacidad de, ni siquiera de darse cuenta de lo que les rodea, ¿no? O sea, quedan como muertos en vida. ¿No son seres humanos? Si tú dices que lo que caracteriza al ser humano, lo que nos hace humanos es nuestra inteligencia, ¿qué pasa con aquellas personas que pierden su inteligencia? O aquellas personas que nacen con limitaciones cognitivas, con graves limitaciones cognitivas, ¿no? Entonces, o las personas que están en coma por algún accidente por mucho tiempo, ¿no? Que solamente respiran, viven, pero ya no están pensando, razonando, ni siquiera tienen conciencia de lo que ocurre a su alrededor. ¿Ya no serían humanos? Entonces, debido a esto, es que van a darse otras definiciones, se van a tratar de construir otros conceptos acerca de lo que es el ser humano. Uno de los conceptos que se va a desarrollar es el concepto marxista, ¿ya? Que ya no va a tener tanto en cuenta al hombre, digamos, entre comillas, aislado, entre comillas, ¿no? Porque Aristóteles hace énfasis en la socialización, sino que va a tener una interpretación más económica del hombre. Es decir, sí es importante la socialización, pero dentro de la socialización, dice Marx, lo principal es la economía. ¿Para qué socializamos principalmente? Dice Marx. Para producir lo que necesitamos para subsistir. Para eso socializamos. Cuando no podemos tener lo que necesitamos para vivir, buscamos a otro. Y comenzamos a organizarnos socialmente, organizarnos para producir lo que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el ser humano, fíjate, dice, el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales productivas. Cuando habla de relaciones sociales productivas se refiere a cómo nos relacionamos entre todos para producir los bienes que necesitamos para vivir, ¿ya? Las relaciones sociales de producción es cómo se relaciona socialmente el hombre, cómo coordinamos, cómo nos relacionamos para producir bienes para subsistir. Es decir, cómo nos relacionamos económicamente, ¿ya? Económicamente. Ahora, cuando nosotros nos relacionamos económicamente desde la antigüedad, si te das cuenta, no todos hacen el mismo trabajo. Los trabajos van cambiando, van diferenciándose. Unos son más hábiles para hacer unas cosas, otros son más hábiles para hacer otras cosas, ¿no? Entonces ahí ya se va dando la división del trabajo. Sin embargo, no solamente se da eso, sino que si analizamos la historia, recuerda que a Marx le interesa el estudio de la historia para ver cómo ha cambiado las relaciones humanas a lo largo de la historia, podemos darnos cuenta de que los seres humanos no han tenido una relación de igualdad, sino que han habido algunos que han predominado encima de otros, es decir, que han tenido una posición de privilegio en relación con otros. Por ejemplo, en la antigüedad, dice Marx, ¿qué tipo de sistema económico prevalecía? El esclavismo, ¿no? Actualmente ya no hay esclavitud, pero en la antigüedad sí existía esclavitud. Amos y esclavos. Los amos que dirigían el trabajo, no trabajaban, dirigían el trabajo, poseían esclavos. El esclavo era posesión del amo. El esclavo trabajaba, creaba la riqueza con su trabajo, cultivaba la tierra o hacía una serie de trabajos manuales que el amo no quería hacer. Y el que se veía beneficiado de ese trabajo era el amo, ¿no? Porque el esclavo era su posesión, ¿no? Luego, en la época medieval, ya no, bueno, se da todavía la esclavitud, pero digamos en menor medida, y va cambiando a un sistema más feudal, ¿no? Donde la riqueza se basa en la posesión de la tierra. Los señores feudales que poseen grandes extensiones de terreno y los siervos que ya no son propiedad, ¿no? Los siervos no son propiedad del señor feudal, sin embargo, tienen que pagar un tributo
por estar en las tierras del señor. Entonces los siervos cultivan las tierras y le dan una parte al señor feudal, que es el dueño de la tierra, ¿no? Entonces también se da una relación, ¿no?, de dominación, porque el señor feudal no le debe nada al siervo, pero el siervo siempre le debe al señor feudal, tiene que pagar su tributo, ¿no?, por el uso de la tierra. Y luego, en la etapa moderna, aparece el capitalismo, que ya no se basa en la posesión de la tierra. La riqueza ya no está en la posesión de la tierra, sino que la riqueza se basa en la industria, en las fábricas, en las mercancías, la producción de mercancías. Entonces, el que tiene es el burgués, ¿no?, el capitalista, el que ha logrado juntar una gran cantidad de dinero, es el dueño de los medios de producción. Los medios de producción se refiere a las máquinas, ¿no?, de las fábricas. Él, sobre todo, Marx, analiza la situación de Inglaterra, ¿no? Como en Inglaterra se da, en la Inglaterra del siglo XIX, se da esta explosión, la revolución industrial, ¿no? Cómo se va dando esta explosión de producción de mercancías, ¿no? Entonces tenemos una gran masa de trabajadores, una gran masa obrera, un montón de gente que se dedica a trabajar en las fábricas para subsistir, porque es su único medio de subsistencia. Y el capitalista, que es el dueño de la fábrica, que no requiere de trabajo, o digamos que su trabajo es mucho más llevadero, mucho más simple, entre comillas, en el sentido de que no pasa pues 18 horas diarias trabajando, ¿no?, como trabajaban los trabajadores de Inglaterra. Hay que recordar que el contexto del que habla Marx no es nuestro contexto. El contexto del que habla Marx es un contexto de explotación en las fábricas, donde se trabajaba 15, 16, 17, hasta 18 horas diarias, y donde trabajaban los varones, las mujeres y los niños, porque el sueldo, ¿no?, el jornal del padre de familia no alcanzaba, de la madre, los dos juntos tampoco alcanzaban. Entonces los hijos también tenían que ir a las fábricas a trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir Marx? ¿Hay un sistema de explotación? Sí, porque la familia del burgués no necesita ir a trabajar, pero la familia del obrero tiene que ir a trabajar si quiere subsistir, porque si no, se muere de hambre. Entonces sigue habiendo un esquema de explotación. Todas las épocas de la historia existió este esquema de explotación. ¿Y por qué? Porque, repito, las relaciones sociales productivas implican que hay una desigualdad. Ahora, ¿eso significa que necesariamente siempre tiene que haber desigualdad? Para Marx, no. Por eso precisamente él propone o cree que si se hace una revolución se pueden cambiar las estructuras sociales y eso puede llevar a un sistema que, digamos, produzca los bienes que necesitan todos sin necesidad de explotar a nadie y que todos tengan, digamos, lo mismo, ¿no? Que nadie carezca de bienes, ¿no? En fin, bueno, el ser social determina la conciencia social. Fíjate, esto es importante. En primer lugar, ¿qué es lo que te caracteriza? ¿Qué es lo que hace que seas lo que eres? Se relaciona con lo que acabamos de decir. Pregunta, es una pregunta interesante que se hace Marx. El amo, el aristócrata griego en el siglo V a.C., ¿era igual que su esclavo? ¿Eran dos hombres iguales, con capacidades iguales, con formas de ver la vida iguales? No. Mira que a Marx se hace esa pregunta que es interesante en relación con el origen de la filosofía, porque el origen de la filosofía, recuerda, está relacionado con un sistema político, un sistema social, que era un sistema desigual, inequitativo, porque todos los hombres en Grecia no eran iguales. Habían hombres que tenían privilegios y hombres que no tenían ningún privilegio. La filosofía surge en la aristocracia. Los primeros, no todos, pero los primeros filósofos, la gran mayoría eran aristócratas. ¿Por qué? Porque solo los aristócratas tenían tiempo libre para pensar. Si tú tienes que trabajar todo el día, no tienes tiempo para reflexionar, para pensar. Pero si disfrutas de ocio, tiempo libre, entonces comienzas a pensar, a reflexionar, a meditar, a discutir, a cuestionar, a hacer ciencia y a hacer filosofía. Por eso no es casualidad que los primeros filósofos griegos eran también científicos. Pitágoras, por ejemplo, era científico, era matemático, ¿no? Tales también
trató de responder una serie de preguntas acerca de la naturaleza. Y así, varios de los primeros filósofos eran científicos, Anaximandro, Anaxágoras. Entonces, Marx se da cuenta de algo, ¿no? Es como si hubieran dos tipos de hombre, el amo y el esclavo. El amo disfruta de tiempo para reflexionar, para pensar, para estudiar, para investigar, para viajar. Algo que no disfruta el esclavo, que tiene todo el día que trabajar, porque es posesión del amo, ¿sí? Entonces se van constituyendo dos seres humanos distintos. O sea, Marx no dice que el esclavo no sea ser humano, pero es un ser humano diferente. Entonces, por eso dice, el ser social determina la conciencia social. ¿Qué somos? ¿Qué pensamos? Está determinado por qué hacemos. La acción humana es lo que determina nuestro pensamiento. La realidad social, la realidad económica, política, determina cómo pensamos, cómo vemos la vida, cómo vemos el mundo. Entonces, eso que pasa en Grecia por la esclavitud pasa también en la etapa feudal y pasa también en la etapa moderna. No es lo mismo ser un burgués que tiene tiempo libre para realizar otras actividades que ser un obrero que tiene que trabajar 17 horas diarias y que tiene encima que hacer un trabajo mecánico, es decir, tiene que hacer lo mismo todos los días, exactamente lo mismo. Se embrutece, dice Marx. El obrero se embrutece realizando una actividad meramente mecánica. Hay una famosa película de Charles Chaplin que se llama Tiempos Modernos, que yo les sugiero ver porque refleja muy bien a qué se refiere Marx, ¿no? La mecanización del trabajo en la época capitalista, que es lo que él critica, la alienación. Pues, ¿por qué el hombre se aliena? ¿Por qué el hombre ya casi no es hombre? ¿Por qué pierde su naturaleza humana, que es creativa? Porque realiza un trabajo mecánico y repetitivo, ¿no? Por eso es que Marx critica el sistema capitalista, porque no explota lo que realmente es el hombre, su capacidad creativa, sino que lo mecaniza, lo automatiza, ¿no? Lo vuelve parte de la máquina, ¿no? Pierde su individualidad, pierde su creatividad, pierde su esencia. Por eso dice, el ser social determina la conciencia social. Lo que haces determina lo que eres. Lo que haces determina lo que piensas. Entonces, no es que tú eres algo ya dado que siempre va a ser igual, porque la idea de la esencia humana, si te das cuenta, es la idea de algo que no cambia, ¿no? Tu esencia es lo que no pierdes, ¿sí o no? En teoría, tu esencia es lo que siempre va a estar ahí, a pesar del tiempo, a pesar de los problemas, a pesar de los años, ya, pero Marx dice, una esencia de ese tipo no existe. Una esencia de ese tipo no existe, porque finalmente lo que somos es un resultado de lo que hacemos. Lo que somos es un resultado de precisamente las relaciones sociales de producción. Es decir, el lugar que te toca ocupar dentro del sistema productivo determina quién vas a ser, cómo vas a pensar, cómo vas a vivir, ¿sí? Entonces, a ver, Rodrigo, tienen la capacidad, más no la pueden usar. Ah, ¿te referías cuando estábamos hablando de Aristóteles? ¿O te referías a Marx? Recién veo tu comentario, Rodrigo. A ver, de las personas que no pueden usar el lenguaje. Claro, lo que pasa es que para Aristóteles el lenguaje es digamos, es una capacidad potencial. O sea, todos los seres humanos nacemos con la potencialidad de desarrollar nuestro lenguaje, ¿no? Es algo inherente al ser humano. Sin embargo, para que se desarrolle y para que el lenguaje humano se manifieste como, digamos, normalmente nosotros lo usamos, requerimos del contacto con otros. O sea, es algo innato, pero que se desarrolla o no se desarrolla. Normalmente se desarrolla porque normalmente nosotros tenemos contacto con otros seres humanos que permiten que desarrollemos esa capacidad. Pero si el niño es aislado de la sociedad, dice Aristóteles, no va a desarrollar esa capacidad. Incluso si después tratas de introducir a ese niño en un contexto social,
ya no va a poder, quizás, como ha ocurrido. Muchas veces ese tipo de niños, como les decía, se han dado casos en la vida real de niños que por accidente fueron criados por lobos o por chimpancés y luego han sido rescatados y ya no han podido usar el lenguaje humano, ya no han podido aprender el lenguaje humano, porque ese lenguaje se desarrolla principalmente en etapas tempranas. Entonces, si tú pierdes ese proceso natural de desarrollo, ya prácticamente no puedes recuperarlo, ¿no? Entonces, claro, el ser del hombre significa la esencia, Camila. Ujú. El ser del hombre significa la esencia. Entonces, cuando Marx dice el ser del hombre es el conjunto de sus relaciones sociales de producción, es la esencia del hombre se determina por el rol que le toca cumplir dentro del esquema productivo. Entonces, evidentemente, el ser del obrero, la esencia del obrero, la forma de ser del obrero no va a ser la misma forma de ser del dueño de la empresa, del dueño de la fábrica, del capitalista, del burgués. No va a ser igual, porque sus formas de vida son distintas, porque sus formas de trabajo son distintas, porque lo que hacen en su día a día son distintas. Entonces, lo que tú haces determina lo que tú eres y lo que tú piensas, ¿no? A eso se refiere Marx, ¿no? Entonces, si te das cuenta, lo económico es la base. Y por eso es que él tiene la idea de que, bueno, sería mejor que todos tuvieran la posibilidad de desarrollarse, ¿no? Y que para eso, bueno, habría que cambiar el sistema económico, el sistema de producción, para que nadie fuera, digamos, sacrificado, ¿no? Como en esa época se sacrificaban, desde cierto punto de vista, los obreros, que tenían que trabajar tantas horas en las fábricas, embruteciéndose, ¿no? Realizando un trabajo constantemente igual, o sea, mecánico, repetitivo, ¿no? Bien, vamos a pasar ahora a el problema de la naturaleza humana para Cassirer y Scheller. Sí, fíjate, es el mismo problema, el problema de la naturaleza o esencia que es el hombre, pero vamos a ver dos autores que son más recientes, más contemporáneos, Cassirer y Scheller. Cassirer es un filósofo alemán que va a plantear una perspectiva del ser humano un poco más compleja, ¿no? No va a decir el ser humano es racional o el ser humano es resultado de las relaciones sociales de producción, no. Cassirer tiene una perspectiva interesante sobre todo porque él basa su propuesta ya antropológica en los estudios más recientes acerca del hombre desde una perspectiva científica, es decir, la base que usa Cassirer es la ciencia, ¿ya? O sea, su propuesta es filosófica, pero parte de estudios científicos. Entonces, Cassirer, fíjate, va a decir, algo que podemos, o sea, si analizamos lo que nos caracteriza, lo que nos diferencia, lo que podemos encontrar es que el hombre es el único animal que ha construido una serie de productos, ¿no? Culturales, porque son culturales, que no han podido realizar los animales. Mira, el ser humano tiene historia, ¿o no? Nosotros estudiamos la historia y valoramos la historia. A través de la historia nos conocemos también, conocemos cómo ha sido el proceso de cambio de la humanidad, ¿cierto? ¿Por qué nos fascina la historia? ¿Por qué es necesario entender la historia? Porque podemos ver ahí cómo el hombre ha cambiado, cómo el hombre ha progresado, ¿no? Entonces, si estudiamos la historia, vamos a darnos cuenta de que el hombre ha creado cultura y la cultura humana se basa en una serie de elementos que son fundamentales, no desde el punto de vista físico quizás, pero sí desde el punto de vista cultural. Por ejemplo, la religión, ¿sí? La religión, creamos o no creamos en la religión ha sido algo característicamente humano. Los animales no tienen religiones. ¿Sí? Los animales no crean religiones. Incluso si tú ves la religión como un invento del ser humano, es un invento, pues. Es un invento humano. Es algo que el hombre ha creado, es algo que el hombre ha hecho, ¿sí? Los mitos, la mitología. Los animales no crean mitos, los seres humanos sí. Son un producto cultural, son un producto humano, son una creación humana. Y los mitos son algo que tienen prácticamente todas las culturas.
Es algo característicamente humano. ¿Qué otra cosa no han hecho los animales que sí hemos hecho o hemos logrado construir los hombres? La ciencia. La ciencia es un producto humano, ¿o no? Es una creación humana. Es decir, todo este esquema que hemos construido para comprender lo que nos rodea, la matemática, por ejemplo. La matemática no es, o sea, los números, por ejemplo, las ecuaciones y todo esto, no son algo real. No son algo de la naturaleza, son algo que ha inventado el hombre para tratar de comprender la naturaleza, para tratar de comprender lo que le rodea. Es un invento humano, ¿sí? Entonces, mira, mitos, la religión, la ciencia, el lenguaje. El lenguaje humano es un lenguaje que no se puede comparar con las formas de comunicación de los animales, ¿no? El lenguaje humano es un lenguaje conceptual. Los seres humanos nos comunicamos no a través de mensajes de peligro, miedo, o sea, obviamente en el lenguaje humano también tenemos, ¿no? Nuestras referencias que pueden significar eso, auxilio, qué sé yo, ¿no? Pero nuestro lenguaje es un lenguaje sobre todo conceptual. Nosotros comunicamos ideas, comunicamos conceptos. Por ejemplo, en nuestro día a día, incluso sin ser una persona, un erudito, un intelectual, nosotros nos comunicamos a través de conceptos. Hablamos, por ejemplo, acerca de la libertad, acerca de lo bueno, de lo malo, de lo justo, qué es lo correcto, la defensa de la democracia. ¿Y qué cosa es la democracia? Es un invento humano, es un concepto humano. Entonces, el lenguaje humano está lleno de conceptos. El lenguaje humano es muy distinto de las formas de comunicación de los animales. Es una creación nuestra, es un producto cultural, ¿sí? El arte, son 5, no te olvides, son 5 formas simbólicas: la mitología, la religión, la ciencia, el lenguaje y el arte. El arte también es algo típicamente humano. Los animales no tienen arte, no tienen arte. Profesora, yo he visto por ahí un video de un elefante pintando en un lienzo con un pincel, con su trompa. ¿Eso es arte? No. Claro, yo puedo entrenar a un perro, un gato, un elefante para que haga un garabato, ¿no? Pero eso no es arte, porque para que haya arte tiene que haber la voluntad, es decir, tiene que haber una iniciativa propia, ¿no? Claro, nosotros podemos pensar que eso es arte, ¿no? Porque vemos la acción, pero lo importante en el arte no es la acción de agarrar un pincel y pintar en un lienzo. Lo importante del arte es precisamente la búsqueda que tenemos nosotros, el interés que tenemos nosotros de comunicarnos a través de una obra. Es decir, la voluntad, nuestra decisión, la libertad, decidir comunicarnos a través de una obra. Además, ser conscientes de que esa obra es nuestra obra, que nosotros la hemos hecho y que de alguna forma nos representa, ¿sí? Es una forma de representar el mundo también, ¿no? De comunicarnos con los demás. Entonces, el arte humano, o el arte, mejor dicho, es algo humano, es una construcción humana, es un invento humano, ¿no? Que tiene muchísimo tiempo de historia, como ustedes deben saber por historia, ¿no? El arte existe hace miles de años, ¿no? De los momentos más primitivos de las etapas humanas, el arte ha existido. Entonces, esas son las 5 formas simbólicas que ha creado el hombre. Son los 5 inventos humanos. Son las 5 cosas que ha generado el ser humano que no generan los animales. Ningún animal genera mitología, religión, lenguaje, ciencia ni arte. Ninguno. Por lo tanto, dice Cassirer, no es correcto decir que lo que caracteriza al hombre es su razón, como dicen algunos, ¿no? Lo que caracteriza al hombre es su capacidad racional, como decía Aristóteles. Porque Cassirer va a decir, la razón no se encuentra o no está íntimamente conectada con algunas de estas cosas. Es decir, si te pones a pensar, a analizar cada una de estas cosas que hemos dicho, mitos, religión, ciencia, arte, lenguaje,
te vas a encontrar con que no son enteramente racionales. Claro, alguien podría decir, la ciencia sí es racional. Sí, la ciencia sí, podríamos decir. El lenguaje a medias, porque el lenguaje, claro, transmite conceptos, pero también tiene un aspecto emocional. El arte tiene mucho de emocional. Tiene de racional, pero también tiene de emocional. Pero los mitos y la religión, ahora, ¿son absolutamente irracionales? No, porque Cassirer tampoco está de acuerdo con decir, ah, no, los mitos y la religión son pura irracionalidad. No, porque los mitos y la religión fueron creadas por el hombre como una forma de explicación de la realidad. Quizás una explicación muy simple, quizás una explicación incorrecta, pero es una búsqueda del hombre por explicar su entorno, por explicar las cosas que ocurren, por entender el mundo. Y en ese sentido no son absolutamente irracionales, ¿sí? Sin embargo, tampoco podríamos decir que son puramente racionales. O sea, están entre lo uno y lo otro. No son ni lo uno ni lo otro. Pero, fíjate, si dijéramos que el hombre es absolutamente racional o que la razón humana es lo que caracteriza al hombre, tendríamos que dejar de lado la religión y los mitos, que son algo típicamente humano. ¿Sí? Por lo tanto, para Cassirer es completamente incorrecta la definición de Aristóteles, que dice que lo que nos hace humanos es la razón. Porque hay muchos aspectos de la vida humana que nos caracteriza y nos diferencia a los animales, que no es racional. Repito, la religión y los mitos principalmente. ¿Sí? Hay muchas cosas que ha hecho el hombre que no son enteramente racionales y que sí nos caracterizan. ¿Sí? Ahora, algo más que dice Cassirer que es interesante es lo siguiente. ¿En qué sentido estos símbolos afectan nuestra vida? Es decir, ¿por qué son importantes los símbolos? ¿Por qué es importante entender que el hombre es un animal simbólico? Porque nuestra forma de relacionarnos con el mundo, con lo que nos rodea, no es una manera meramente física, como en el caso del animal. Si te das cuenta, nosotros y los animales tenemos algo en común, que son los sentidos. Nosotros vemos, oímos, ¿no? Sentimos, los animales también. ¿Sí? Si tienes un perrito, un gatito, te habrás dado cuenta que muchas de sus reacciones pueden ser parecidas a las nuestras, ¿no? Sienten una bulla fuerte y se asustan, igual que nosotros, ¿no? Perciben sonidos, ¿no? Perciben aromas, ven, observan, ¿no? Pero, a pesar de todo eso, los animales se quedan como en cierto nivel, porque los animales, fíjate, y no es solamente una cuestión de inteligencia, los animales perciben el mundo y se conectan con el mundo de una manera meramente física. O sea, entienden el mundo desde un punto de vista físico. El ser humano no. El ser humano no le da un significado solo físico a las cosas, le da otro significado a las cosas. Por ejemplo, una cruz. ¿Ya? Imagínate una cruz de madera. ¿Sí? Una cruz representa algo. Seas o no seas creyente, ¿eh? Seas o no seas cristiano, la cruz simboliza algo, significa algo. No es solamente un objeto. Supongamos que tú no crees y te da cólera ver la cruz ahí. Yo no estoy de acuerdo con que haya una cruz, porque no creo. Ah, pero significa algo. No es que no signifique nada. Eres ateo, está bien. No estás de acuerdo, está bien. Pero eso significa que ese símbolo tiene un significado para ti. Si no, no te molestaría. En cambio, para el animal, una cruz significa algo, simboliza algo, tiene importancia. No, ¿cierto? El animal ve los objetos como objetos, como cosas con las que se puede relacionar, como cosas que puede aprovechar para comer, para jugar, ¿no? Pero no le da un significado a las cosas, más allá de lo físico. ¿Se entiende? Yo puedo tener un anillo. Para un perrito, un gato, un anillo puede ser un juguete. Para mí, un anillo puede significar otra cosa, porque puede representar algo, ¿no? El cariño de un familiar quizás que ya no está, un regalo que tiene un significado, ¿se entiende? Es decir, los objetos, las cosas, el mundo, lo que nos rodea para nosotros, tiene un significado que no tiene para los animales.
el mundo en el que vive el ser humano, a pesar de que, digamos, en términos materiales es el mismo mundo en el que vive el animal, en términos humanos es distinto. ¿Se entiende? El ser humano vive como en un mundo ampliado, un mundo más grande, dice Cassirer. Es como si el hombre viviera en otro mundo, como si el hombre hubiera construido un mundo para sí mismo, ¿no? Recuerda lo que dijimos hace un momento, cuando hablamos de libertad, cuando hablamos de democracia, cuando hablamos de justicia. Todos los días estamos usando esos términos. Los animales entienden de democracia, entienden qué es la justicia, les interesa la libertad. Obviamente no. El ser humano sí se mueve, decide, toma acciones en función de esas ideas, porque finalmente son ideas. La justicia es una idea, la libertad es una idea, la dignidad son valores. Solamente el ser humano construye valores. Solamente el ser humano piensa en valores, en lo bueno, en lo malo, en lo correcto, lo incorrecto. ¿Te das cuenta? El mundo humano es mucho más complejo, mucho más rico, mucho más grande. Pero eso, ¿de dónde surge? Del propio ser humano, que ha construido todo eso. Un sistema de valores, ha construido ética, ha construido religión, porque la religión también está ligada con la moral, ¿no? El hombre ha complejizado su mundo. El hombre ha hecho que su mundo no sea un mundo meramente físico. Ha hecho que su mundo sea un mundo de significados. Igual, por ejemplo, con la música. Un animal puede percibir la misma música que nosotros, y sin embargo, para el animal tiene el mismo significado una canción que para nosotros, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué la gente llora? Mucha gente llora cuando escucha una canción, por ejemplo, que le hace recordar al Perú, ¿no? Las personas que viven en el extranjero, por ejemplo, lloran con ciertas canciones, ¿no? Porque la canción significa algo, representa algo. Desde un punto de vista físico, no. O sea, no tiene sentido, si te pones a pensar, desde un punto de vista meramente material, que alguien llore por una canción. Un animal no llora por una canción, pero los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque esa canción simboliza algo, significa algo para nosotros. El mundo, para el ser humano, tiene un significado. El hombre le da un significado a las cosas que los animales no le dan. ¿Sí? Rodrigo, ¿sería como la capacidad para interpretar y la relación con los demás? Claro, o sea, para Cassirer, el ser humano interpreta la realidad, efectivamente. O sea, la realidad no es una realidad meramente física, sino que el hombre le da un valor a las cosas, le da un significado a las cosas. Las cosas no son simplemente por su aspecto físico-material, sino que las cosas adquieren distintos significados y distintos valores en función de nuestros intereses, de nuestra cultura, de nuestra capacidad para usar eso en nuestro beneficio, pero no desde un punto de vista meramente material. Por ejemplo, en relación con los objetivos, los valores que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, el ser humano vive en un mundo más complejo, vive como si fuera en otro universo. Curiosamente, ¿no? Es bien interesante lo que propone Cassirer. No sé si se entiende. ¿Se ha entendido, chicos? Es bien interesante lo que propone Cassirer, porque lo que da a entender es que nuestro mundo, a pesar de que es un mundo físico, ¿no? Como en el que viven los animales, es un mundo más complejo, pero es complejo en la medida que nosotros lo hacemos complejo. Es el ser humano el que hace complejo el mundo, por todos estos conceptos, valores, ideas que va creando, ¿no? Y con los que va relacionándose, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora a Scheler, ¿ya? Max Scheler, fíjate, es un filósofo también del siglo XX. Estos dos son del siglo XX, o sea, son más recientes, ¿no? Más cercanos a nosotros. Scheler sostiene que el hombre es un ser espiritual, ¿ya? ¿Por qué? O sea, lo que predomina en el hombre es el espíritu. Ahora, Scheler no niega que el hombre tenga un aspecto animal, pero no está de acuerdo con introducir la palabra animal en la definición. Fíjate que Aristóteles dice que el hombre es un animal racional.
Cassirer, a pesar de que dice que el hombre vive de manera completamente distinta al animal, dice que el hombre es un animal simbólico, fíjate. Scheller dice, no podemos introducir la palabra animal dentro de la definición, porque si a mí me preguntan qué es el hombre, me están preguntando por su esencia, y si me están preguntando por su esencia, me están preguntando por lo que lo diferencia, no por lo que lo asemeja a los animales, sino por lo que lo diferencia de los animales. Por lo tanto, para Scheller es un error introducir la palabra animal dentro de la definición y por eso él no la usa y critica a aquellos que usan la palabra animal. Eso no quiere decir que Scheller no sea consciente de que el hombre es un ser biológico. Sí es un ser biológico. Claro, tiene cuerpo. Y como tiene cuerpo, tiene instintos. El hombre quiere subsistir, igual que un perro, un gato, un elefante. Pero hay algo que es interesante en el caso del hombre, dice Scheller. Y es que a pesar de que el hombre tiene instintos, y acá está lo que lo diferencia del animal, por eso no se debe usar la palabra animal dentro de la definición, es que el hombre puede decirle no a sus instintos. Profesora, yo he visto unos perritos que no comen hasta que su dueño les dice ya come. ¿El animal también puede dominar sus instintos, profesora? No. El animal puede ser entrenado. El animal es entrenado. ¿Por qué hace caso? Porque recibe premio. ¿Por qué el perrito se aguanta unos segundos de comer? Porque va a recibir algún premio, algún tipo de premio. Una felicitación, un cariño, o después le van a dar más comida. Entonces sabe que le conviene. Lo hace por conveniencia. El hombre no. El hombre es el único ser verdaderamente libre y por eso dice Scheller, el hombre es un ser espiritual, porque no está dominado por sus instintos. El hombre puede decirle no a sus instintos. Por eso dice, fíjate, tiene autonomía existencial o libertad, es decir, es autónomo, es independiente. Y es tan independiente y le dice no a sus instintos que es capaz incluso de morir. Los animales buscan subsistir, los animales buscan sobrevivir a toda costa. El hombre puede decidir morir por una idea, por un ideal, por una creencia, por su religión, por la ciencia. ¿Cuántos científicos han arriesgado su vida por el conocimiento? ¿Cuántos mártires cristianos han decidido morir para no ir en contra de su fe? ¿Cuántos hombres han sacrificado su vida por su patria? ¿No? Entonces Scheller dice, el hombre es tan libre que incluso puede decirle no a su instinto más básico, que es su instinto de supervivencia. Eso demuestra que el hombre es un ser completamente distinto del animal, que es un ser en el que predomina su espíritu por encima de su cuerpo, por encima de sus instintos. Ahora, aparte de eso, fíjate, tiene la capacidad de objetivar y representar el mundo. ¿Qué significa puede objetivar y representar el mundo? Que el ser humano ha creado, en esto sí coincide un tanto con Cassirer, ¿no? Elementos a través de los cuales puede representar lo que le rodea. Por ejemplo, el arte. A través del arte representamos, por ejemplo, un paisaje, ¿no? O representamos un animal, ¿no? Depende de lo que pintemos o podemos hacer una escultura, ¿no? Representamos el mundo a través del arte. Representamos el mundo también a través de el lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje es una forma de expresar lo que hay fuera de nosotros, de representar lo que hay fuera de nosotros. La ciencia también. La ciencia también la ha creado el hombre y a través de la ciencia tratamos de entender lo que está fuera y de usarlo a nuestro favor. Eso también es algo típicamente humano. Y además, por último, fíjate, para Scheller, lo que nos hace humanos también es nuestra autoconciencia. ¿Qué es la autoconciencia? La capacidad de percibirnos a nosotros mismos, es decir, la conciencia de nuestra propia existencia. Los animales no tienen conciencia de su propia existencia, o sea, no tienen conciencia de su individualidad. Ellos están guiados por sus instintos. Sus instintos los hacen comer, los hacen hacer todo lo que hacen para sobrevivir. Pero el ser humano sí piensa en sí mismo, o sea,
sí se percibe como algo separado del resto. Y por eso es que el ser humano piensa en su vida, por ejemplo. Piensa qué quiere hacer con su vida futuro, ¿no? Se pone a pensar cuál es el sentido de mi existencia, quién soy, para qué estoy acá. El ser humano se hace esas preguntas, porque el ser humano es consciente de su vida, es consciente de su existencia, algo de lo que no es consciente el animal. Entonces, todos esos rasgos, para Cassirer, definen lo que es el hombre. Hace que el hombre sea un ser distinto de los animales. ¿Ya? Bien, pasamos a axiología. ¿Ya? Pasamos a axiología. Fíjate. En axiología, ¿qué vamos a ver? La axiología es una disciplina filosófica. ¿Ya? Es ya otra disciplina. A pesar de que la palabra puede sonar un poco complicada o extraña, en realidad la axiología tiene mucha relación con nuestra vida cotidiana. Porque cuando hablamos de valor, fíjate, dice, ¿no? La axiología proviene de dos vocablos griegos, axios y logos. Axios significa valor, logos teoría. Es decir, la axiología es la disciplina filosófica que estudia el valor. Ujú. Profesora, ¿a qué se refiere el valor? Mira, cuando hablamos de valor en filosofía no estamos hablando de los valores morales o éticos, ¿ya? En realidad el valor tiene un significado muy amplio. Los valores son de distinto tipo. Los valores no son solamente éticos. Los valores pueden ser estéticos, sociales, jurídicos, económicos. Cuando hablamos de valor en filosofía, estamos hablando a aquello que hace que tú valores algo, ¿sí? Si te percatas en tu día a día, tú valores muchas cosas. Por ejemplo, puedes valorar un plato de comida porque es rico. En ese caso, ahí hay un valor sensorial. Tú puedes valorar un perfume porque huele rico, ¿no? Puedes valorar una bebida porque te gusta, una gaseosa, una chicha morada, qué sé yo, un jugo. Valoras en ese sentido desde el punto de vista sensitivo, ¿no? Pero también valoras, por ejemplo, otras cosas. Puedes valorar algo desde un punto de vista estético. O sea, no solamente sensorial, sino estético. Por ejemplo, em, puedes valorar una obra de arte. Puedes ver un cuadro de Van Gogh y te puede gustar, ¿no? Dices, qué cuadro tan lindo. O puedes ver una película, o puedes leer un libro, un cuento, y valorar esa obra desde un punto de vista estético. O puedes valorar incluso la belleza de un animal, o la belleza de una persona, o un adorno, ¿no? Pero lo valoras desde el punto de vista estético, o sea, de la belleza. ¿Te das cuenta? O puedes valorar incluso un par de zapatillas, un vestido, porque te parece bello. Ahora, esos serían los valores estéticos. También existen los valores éticos, ¿no? Puedes valorar la honestidad de alguien. Ves una noticia y ves que un señor ha encontrado $5.000 en el taxi y lo devolvió. Ah, mira, qué bueno es ese señor, lo estás valorando desde el punto de vista ético. Puedes valorar a un amigo porque es solidario contigo. Cuando tú lo necesitas está ahí para acompañarte, para aconsejarte, qué sé yo. También es un valor ético. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando hablamos de valor en axiología, ten presente eso. Valor es aquello que hace que nosotros valoremos algo. Ahora, para valorar algo, ¿tenemos que valorarlo solo desde el punto de vista ético? No, podemos valorarlo, como ya dijimos, desde el punto de vista estético, económico, social, jurídico, sensorial. Hay distintas formas de valorar, porque las cosas son valiosas para nosotros desde distintas perspectivas. No solo desde una perspectiva ética, no solo desde una perspectiva estética. Por ejemplo, tú valoras tu laptop o tu tablet o tu computadora, lo que tengas. ¿Por qué lo valoras? Porque es útil para ti, para estudiar. Ah, lo estás valorando desde un punto de vista económico. Esos son los valores económicos. La utilidad es un valor económico. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros valoramos las cosas, le damos valor a las cosas por distintas razones, por su belleza, por su utilidad, por su, em, por su valor ético, ¿no?
porque alguien es solidario, porque alguien es honesto. Valoramos las cosas de distintas perspectivas, ¿sí? Ahora, ¿qué pregunta se plantea la axiología? Fíjate, la primera pregunta, la más básica, ¿no? ¿Qué es el valor? O sea, ya vimos, fíjate, que los valores son de distinto tipo, ¿no? De distinto tipo. Pero si pensamos en general, mira, hay valores éticos, estéticos, económicos, sensoriales, pero ¿qué es el valor? O sea, el valor así a secas, no el valor estético, no el valor ético, no, el valor. ¿Qué cosa es el valor? ¿Cómo lo definirían? Si te das cuenta, son como ideas, ¿sí o no? Son como ideas que tienen que ver con la idea de belleza, la idea quizás de bien, ¿no? Son ideas. Ahora, esas ideas tienen relación con los objetos, o sea, son características que están en los objetos, o son ideas que nosotros construimos sobre los objetos. O sea, son ideas humanas que nosotros hemos generado, creado para valorar los objetos. ¿Qué cosas son los valores? ¿Qué es el valor? Te das cuenta que no es una pregunta tan fácil de responder, ¿no? Sí, no es fácil de responder. ¿Ya? Andrés, a ver, voy a leer un ratito el chat. Andrés pregunta, mis disculpe, ¿la axiología tiene alguna relación con los axiomas? No, no se relaciona con los axiomas. Tiene la misma raíz, eso sí, axios, ¿no? Axios, sí, tienen la misma raíz, pero no tiene relación con los axiomas, porque los axiomas se refieren a los principios matemáticos, ¿no? Que son principios indemostrables. Ujú. O que no necesiten demostración, ¿no? Tienen la misma raíz, por eso suena parecido, pero no se relaciona, ¿sí? Ujú. Bien, entonces, la primera pregunta, decíamos, es ¿qué es el valor? Esa es la pregunta básica, ¿no? ¿Cómo definiríamos los valores en general, ¿no? El valor. Y la otra pregunta, que también es importante, es, fíjate, esta que está en verde y en amarillo, la podríamos resumir así. ¿Los valores son objetivos o subjetivos? Si yo digo los valores son subjetivos, entonces la pregunta es eso. Las cosas, fíjate en el verde, ¿tienen las cosas valor porque las deseamos? Es decir, nosotros somos los que le damos valor a las cosas. El valor no está en las cosas, sino que parte de nosotros. Por ejemplo, esto podríamos verlo como, a ver, voy a prender un ratito mi cámara para que se entienda mejor, ¿ya? Ya. Por ejemplo, en el ámbito de la economía, ustedes deben haber visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando mucha gente quiere algo? Cuando hay mucha demanda. ¿El valor monetario sube o baja? Cuando mucha gente quiere, por ejemplo, entradas. Hay un concierto y todos quieren las entradas. Y las entradas no están disponibles, hay pocos que la tienen. El precio sube, ¿sí o no? El valor sube, ¿cierto? Alguien diría, ¿por qué sube? Porque muchos quieren, fíjate, ¿ah? El deseo de las personas por tener esa entrada hace que el precio sube. Entonces, ¿quién le da valor a esa entrada? ¿La entrada en sí misma tiene un valor o es el ser humano el que le da valor? Por ejemplo, si no es un artista muy conocido, puede ser que sea bueno, ojo, puede ser que sea un buen artista, pero no es muy conocido. ¿El precio de la entrada va a poder ser alto? No, porque no va a haber demanda, ¿sí o no? Entonces tienen que ponerle un precio bajo. Entonces alguien diría, el valor es algo que depende del ser humano, es algo subjetivo. ¿Cuánto vale un concierto? Depende de qué valor le damos nosotros. Si nosotros no le damos valor a un artista, por muy bueno que sea, el precio de esa entrada no puede ser muy alto, porque la gente no va a ir, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos decir que el valor es subjetivo, ¿no? El valor es subjetivo porque somos nosotros, los seres humanos, los sujetos, los que le damos valor a las cosas. O sea, las cosas no tienen un valor en sí mismos, sino que nosotros le damos valor. Nosotros los hacemos valiosos.
¿Entiendes? Nosotros hacemos valiosos los objetos en la medida en que queremos ese objeto, queremos esa cosa. Si no, no tendría valor. ¿Sí? Ese sería subjetivo. Ahora, los que dicen que los valores son objetivos, lo que dicen es que en realidad las cosas tienen un valor intrínseco y nosotros simplemente nos percatamos, por ejemplo, no sé, pues, ese celular tiene un valor. ¿Por qué? Bueno, porque lo uso para un montón de cosas que son necesarias para mí, que son importantes para mi trabajo, qué sé yo. Entonces, el objeto tiene un valor y yo me percato de ese valor, ¿no? Que tiene el objeto. Entonces, ¿qué es el valor? Es una cualidad del objeto. No es algo que yo me invento, es una cualidad del objeto que yo descubro, entiendo, comprendo y por eso valoro el objeto. ¿Ya? Esa sería la posición objetivista. Es decir, la otra posibilidad que está ahí en la diapositiva que dice, o las deseamos porque tienen valor. ¿Por qué deseo este celular? ¿Por qué quiero comprarme este celular? Ah, porque este celular tiene una serie de capacidades, cualidades, características que son valiosas, que son importantes, ¿no? O sea, no es algo subjetivo, es algo objetivo, ¿no? Esa sería la posición objetivista que ahorita vamos a explicar, ¿ya? En un rato vamos a explicar. Carolina dice, ¿podría repetir qué es el valor a secas? Ah, ya, cuando decía el valor a secas me refería al valor en abstracto, o sea, sin pensar en el valor ético, el valor estético, o sea, como hay distintos tipos de valores, éticos, estéticos, jurídicos, sensoriales, etcétera, ¿no? Económicos. A pesar de que todos son diferentes, todos tienen en común que son valores. O sea, a eso me refiero con el valor a secas. O sea, si pensamos en el valor, los valores, más allá de qué tipo de valores sean, ¿qué es el valor? O sea, ¿cómo podríamos definir el valor? ¿Qué cosa es? Algo en común deben tener. Por eso hablamos de valor ético y de valor jurídico, de valor económico, ¿no? Porque algo tienen en común. Pero ¿qué es eso que tienen en común? ¿Qué es el valor? ¿Qué es lo que caracteriza el valor? ¿No? ¿Cómo lo definiríamos? A eso me refería. Por eso no es tan fácil, ¿no? O sea, ¿cómo definiríamos el valor? Es complicado. No hay una sola forma de definir. Porque alguien podría decirme, ya, profesor, entonces, ¿cuál es la definición? No hay una sola forma de definir el valor. Es un problema de la filosofía. Varios filósofos han dado distintas respuestas. Entonces, no hay una respuesta definitiva sobre el tema. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, vamos a ver luego precisamente estas preguntas, ¿no? Vamos a estudiar luego esas preguntas. ¿Los valores son subjetivos o son objetivos? ¿Ya? Vamos a pasar ahorita a las características del valor. Fíjate, acá te hablan justo de lo que estábamos preguntando hace un momento, ¿qué es el valor? No hay una respuesta definitiva, pero si tú quieres algo general, estándar, digamos, algo que podrían aceptar cualquier filósofo, es lo siguiente, ¿no? Es aquello, fíjate, es aquello que hace estimables o rechazables los objetos, hechos, acciones, personas e ideas. Estimables o rechazables. ¿Por qué? Porque el valor implica el desear o rechazar algo. Por ejemplo, tú deseas algo cuando es bello o no. Tú ves algo que te atrae, que te gusta, un adorno, una ropa, un cuadro o lo que sea, una persona. La quieres, la deseas, ¿no? Te atrae, lo estimas. En cambio, lo que no es bello, lo que es feo, fíjate, lo contrario, lo rechazas, ¿o no? Lo feo lo rechazas, lo desagradable lo rechazas. Por ejemplo, un plato de comida que no te gusta, lo rechazas. Un plato de comida que te gusta mucho, lo deseas. El valor es aquello que hace que estimemos o rechacemos objetos, hechos, porque nosotros también valoramos hechos, ¿o no? Claro. Por ejemplo, hechos sociales. Hay personas que están a favor de las marchas, otras personas que están en contra de las manifestaciones, ¿no? Hay personas que valoran positivamente un hecho histórico que otros rechazan, ¿o no? Por ejemplo, hay personas que creen que
el autogolpe de Fujimori fue necesario y fue importante para cambiar las cosas. Lo valoran positivamente. Y otros que más bien consideran que el autogolpe de Fujimori trajo la dictadura y todo lo demás, ya, ellos lo consideran negativamente, ¿no? Entonces, un mismo hecho puede ser visto de manera positiva o negativa. Podemos estimarlo o rechazarlo. Las acciones también las estimamos o las rechazamos. Vemos que una persona golpea a otra. Esa acción la rechazamos. Vemos que un niño es solidario con otro niño. Nos agrada. Estimamos esa acción de manera positiva. También estimamos y rechazamos personas, ¿o no? Por sus ideas, por sus acciones, por su belleza o su fealdad, ¿cierto? También estimamos o rechazamos ideas, opiniones. En las redes sociales todos los días vemos opiniones. Con algunas estamos de acuerdo, con algunas estamos en desacuerdo. Valoramos positiva o negativamente. Entonces, fíjate, ¿por qué te enfatizo en esto? Porque el valor implica siempre una posición. Siempre. En otras palabras, no hay valores neutros. Ojo, no hay valores neutrales. El valor implica la estimación o el rechazo, siempre. Si no, no hay valoración. Para que haya valoración, tiene que haber estimación o rechazo. ¿Ya? No existen valores neutrales. Te lo digo ¿por qué? Porque una vez vino una pregunta en el centro preuniversitario, precisamente. ¿No? ¿Hay valores neutrales o algunos valores son neutrales? No, ningún valor es neutral. Ningún valor es neutro. Todos los valores son positivos o negativos. Profesora, pero los valores también hay negativos. ¿No son solamente positivos? No, también hay negativos. Ese es un error muy común, claro. En nuestra vida cotidiana, ¿no? Nosotros hablamos del valor siempre de manera positiva y decimos, por ejemplo, en esta sociedad ya no hay valores, ¿no? Hay gente que dice, en esta sociedad ya no hay valores, refiriéndose a los valores positivos, o sea, solidaridad, honestidad, justicia, verdad, ¿no? Valores positivos. Pero en realidad los valores pueden ser positivos o negativos, porque nosotros no solamente reaccionamos frente a lo bueno, también reaccionamos frente a lo malo, ¿o no? O sea, no solamente valoramos un acto porque es justo, sino que rechazamos también, y eso es una forma de valoración, pero negativa, rechazamos la injusticia. Es decir, produce en nosotros una reacción la injusticia. Produce en nosotros una reacción la mentira. Produce en nosotros una reacción la fealdad, etc. Entonces los valores no son, repito, solamente positivos. Los valores también son negativos, pero lo que no hay son valores neutrales. Por eso, fíjate, la primera característica, los valores son polares. La polaridad. Todo valor tiene su contrario. Justicia, valor. ¿La justicia es un valor? Sí. ¿Cuál es su opuesto? La injusticia. ¿La belleza es un valor? Sí. ¿Cuál es su opuesto? La fealdad. ¿La verdad es un valor? Sí. ¿Cuál es su opuesto? La falsedad. ¿Sí? ¿La solidaridad es un valor? Sí. ¿Cuál es su opuesto? El egoísmo. ¿No? ¿Lo útil, la utilidad es un valor? Sí, porque hace que yo valore algo, porque es útil. ¿Y qué es su opuesto? Lo inútil. ¿Te das cuenta? Entonces, todo valor tiene su opuesto. Todo valor tiene su contrario. ¿El contrario también es un valor? Sí, también es un valor. Es un valor, pero con carga negativa. Por eso se habla de polaridad, ¿no? Polaridad. Unos valores tienen carga positiva, otros valores tienen carga negativa. Entonces, profesora, ¿la injusticia también es un valor? Sí, es un valor, pero negativo. ¿La fealdad es un valor? Sí, pero negativo. ¿La mentira es un valor? También, pero negativo. ¿El egoísmo es un valor? También, pero negativo. Por eso es que algunos filósofos, claro, un acto, una cosa que tiene carga negativa produce rechazo. Ahora, para diferenciarlos, digamos, algunos filósofos le llaman a los valores negativos contravalores. O, lo estoy poniendo en el chat por si acaso, disvalores. ¿Ya? ¿Significa que no son valores? No, sí son valores, pero solamente usan estas palabras para marcar esa carga negativa, ¿ya? Valores negativos, ¿ya?
negativos lo llaman algunos filósofos contravalores o disvalores. Contravalores o disvalores, ¿ya? Valores negativos, ¿ya? Entonces el egoísmo, la fealdad, la mentira, la injusticia, el mal, la muerte, la enfermedad, ¿qué cosas son disvalores o contravalores? Es decir, valores negativos, ¿ya? Ahora, el grado. ¿Qué es el grado? Es la intensidad con la que se presenta el valor. Ojo, es la intensidad con la que se presenta el valor. Porque un mismo valor, ojo, un mismo valor no se presenta siempre con la misma intensidad. Por ejemplo, yo tengo acá varios adornitos, no sé si se ven, ¿no? Tengo un espejito por acá, tengo acá un gatito, tengo por ahí un Buda, ¿no? Tengo varios adornitos en mi casa, por acá tengo un mate gurilado, tengo varios. ¿Ya? Tengo varios adornitos, tengo más por allá también. Algunos, para mí, son más bonitos que otros, ¿sí? Algunos me gustan más que otros, ¿sí? Todos son lindos, pero unos me gustan más y otros menos. Entonces, fíjate, para mí todos son lindos, pero para mí unos son más lindos que otros, es decir, hay grados, ¿se entiende? ¿Sí? Igual, por ejemplo, cuando tú observas, o mejor dicho, ves una película, vas al cine, no todas las películas te gustan igual. Quizás hay varias películas que te gustan, quizás hay unas 5, 6, 7 películas que has visto a lo largo de tu vida que te gustan mucho, pero siempre va a haber una que está por encima, ¿cierto? Que para ti es superior a las demás, ¿no? O dos o tres que están por encima de las demás, ¿cierto? Eso es el grado, la intensidad. Es decir, ¿hay belleza en todas? Sí, pero en unas más que en otras. ¿Se entiende? Ese es el grado, la intensidad con la que se presenta un valor. Así como la belleza también se puede presentar otro valor, por ejemplo, la utilidad, que es un valor económico, como te decía hace un momento. Para ti es útil tu computadora, pero solo tu computadora es útil, no, también es útil tu lapicero, tu cuaderno, tu tablet, tus posits, tus resaltadores, pero unas cosas son más útiles que otras. Por ejemplo, ¿qué te dolería más perder? Probablemente tu laptop, si se malogra, se cae, ¿no? Se avería, es más grave que se te malogre o se te gaste un resaltador. Las dos cosas son útiles para ti, para estudiar, pero una es más útil que la otra, ¿cierto? ¿Te das cuenta? ¿No? Igual, por ejemplo, si hablamos de un valor ético, por ejemplo, la solidaridad, ¿no? Hay muchos actos de solidaridad, ¿no? No solamente hay uno, hay muchos. Por ejemplo, una persona es solidaria cuando no sé, si alguien toca su puerta y le pide, no sé, ayuda, señora, tiene ropa usada que me pueda regalar, ¿no? Hay personas que a veces tocan así y tú te acuerdas que tienes ahí, vas y le das. Estás siendo solidario con esa persona. Es un acto de solidaridad. Pero hay otros actos de solidaridad también. Un bombero que todas las semanas da un tiempo para ir a una emergencia, un incendio, a ayudar personas a las que no conoce, ¿no? Está haciendo un acto de solidaridad también. Fíjate, los dos son actos de solidaridad, pero uno es más fuerte, es decir, en uno la solidaridad es más fuerte que en el otro, que es el caso del bombero, porque el bombero hace eso de manera permanente, da tiempo de su vida todas las semanas o todos los días, de acuerdo al tiempo que dispone, para eso. La otra persona lo hace eventualmente, ¿no? ¿Te das cuenta? Si le piden ayuda. El bombero no necesita que le pidan ayuda, él se ofrece. ¿Te das cuenta? Son dos actos solidarios, pero uno es más solidario que el otro. Los dos son solidarios, pero uno más que el otro. ¿Se entendió? Ese es el grado, la fuerza, la intensidad con la que se presenta un valor. ¿Ya? En cambio, la jerarquía, fíjate, no te vayas a confundir grado con jerarquía, son distintos. La jerarquía es la importancia que le damos un valor con respecto a otros valores. ¿Sí? La jerarquía es la importancia que le damos a un valor por encima de otros valores. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros conocemos a las personas, cuando tomamos decisiones, ¿ya? Todos tenemos una tabla de valores, todos. Para nosotros hay cosas que son más importantes que otras. Y cuando tomamos decisiones se nota nuestra tabla de valores. Por ejemplo, ¿cómo elegimos nuestras amistades? Hay personas a las que les importa más que esa persona
tenga dinero que otras cosas, porque ve a la persona como un medio, como una forma de obtener cierto estatus o de lograr ciertas cosas, ¿no? Entonces lo económico está por encima de todo. Hay otras personas que eligen sus amistades porque lo que más valoran es su, su ética, ¿no? O sea, o su moral, mejor dicho. Es decir, yo tengo amigos sobre todo, o elijo a mis amigos sobre todo por su capacidad moral, porque son personas honestas, solidarias, en las que puedo confiar, leales, etc. Otras personas quizás hacen amistades más fácilmente con gente inteligente porque valoran más la inteligencia que otras cosas. Puede ser. Entonces, fíjate, lo que a ti te parece importante no le parece importante necesariamente a otro. Quizás para mí es importante que mis amistades sean inteligentes y que sean gente confiable. Quizás para otro eso no es tan importante, sino que sean divertidos y que, no sé, y que puedan sacar algún provecho de ellos. Puede ser, no sé. ¿Ya? Depende mucho de qué es importante para ti. Los valores no son igual de importantes para todos, los mismos valores no. Lo que es importante para uno no es importante para otro. Entonces, nuestra tabla de valores tiene que ver con eso. ¿Qué valores son más importantes para nosotros? Igual, por ejemplo, cuando elegimos una carrera, hay personas que eligen la carrera sobre todo pensando en lo económico. Ah, ya, yo quiero tener dinero, no me interesa la sociedad, no me interesa si me va a gustar, no me va a gustar la carrera, ya me gustará si es que me da plata, ya. Primero está el dinero, después ya en segundo lugar está mi vocación, tercer lugar está la sociedad, ya. Para otras personas es al revés, ¿no? Para otras personas el dinero no es lo más importante de la profesión, sino la vocación, por ejemplo. Yo quiero ser, no sé, enfermera porque es lo que me gusta, o quiero ser médico porque quiero ayudar a la gente, es lo que me gusta. No me importa el dinero, no me importa hacerme millonario con eso es secundario, ¿no? O me interesa estudiar, no sé, pues historia, porque quiero comprender cómo ha cambiado el país, cómo ha cambiado la realidad, qué sé yo. Tengo sobre todo un interés intelectual, ¿no? Lo económico es secundario, ¿no? Qué sé yo. Entonces, depende mucho de qué es lo importante para nosotros, ¿no? Para establecer la jerarquía de valores, ¿no? Para unos es más importante lo ético, para otros es más importante lo económico, para otros es más importante lo estético. Igual cuando elegimos pareja, ¿no? Hay personas que eligen su pareja sobre todo por lo estético, otros que lo eligen más por lo intelectual, otros que lo eligen más por lo moral también. Yo puedo valorar, no sé, puede ser que una persona sea muy inteligente, muy atractiva, pero sea una persona sin valores éticos. Entonces yo no lo elegiría, ¿no? A pesar de sus otras cualidades, quizás porque para mí lo moral es importante, ¿te das cuenta? Entonces, la jerarquía implica la importancia que tienen para nosotros los valores y la jerarquía no es siempre igual para todos, ¿sí? La diferencia del amor con tus padres y hermanos sería grado o jerarquía. Eso sería grado, porque está en juego el mismo valor, ¿no? Cuando es un mismo valor, solo que con distinta intensidad es grado, ¿ya? Esa es la forma de que tú te puedes dar cuenta. Grado es el mismo valor con distinta intensidad. Jerarquía es cuando comparas por lo menos dos valores, por lo menos. Por eso te decía, cuando eliges carrera, ¿qué evalúas? Dinero, vocación. Estás comparando dos valores. Cuando eliges pareja, ¿qué haces? También comparas su belleza, su inteligencia, sus cualidades morales. Allá es bella, pero no tiene cualidades morales. Allá entonces no, ¿no? A otra persona no le importarán sus cualidades morales, le importa solamente su belleza y querrá estar con esa persona. Entonces, la jerarquía es muy personal, si te das cuenta. Eso es lo que se llama tabla de valores, la jerarquía. ¿Qué valores están por encima de otros? Cuando hablamos de jerarquía, tiene que haber comparación entre por lo menos dos valores. Por lo menos dos valores. En el caso de la pregunta de Camila, cuando hablamos de amor, es un mismo valor con distinta intensidad, ¿no? Porque a los padres se les quiere de una forma y a los hermanos de otra, pero digamos es el mismo sentimiento, ¿no? Rodrigo dice, disculpe profesora, entonces grado es como si estuviera en los objetos mientras que jerarquía es subjetivo. De alguna forma sí, o sea, el grado tiene que ver más con la cualidad, aunque depende, ¿no? Porque
Depende mucho porque puede ser que el grado también sea subjetivo desde cierto punto de vista. Por ejemplo, te ha pasado, me imagino, que ves una película y para ti una película es muy buena y para tu hermano, a tu hermano también le gusta o a tu papá, a tu mamá, pero no le parece tan buena como a otra, como otra película que para ti no es tan buena, ¿no? Entonces ahí el grado difiere, porque para ti una es superior a la otra y para tu papá o tu mamá al revés, pero es la misma cualidad, el mismo valor que vendría a ser la belleza de la película, digamos, ¿no? Entonces el grado también puede ser subjetivo. Igual, por ejemplo, la belleza de un animal, la belleza de una novela, de un cuadro. A algunas personas les gusta más un cuadro que otro y otra persona lo ve al revés, ¿no? Pero la jerarquía sí tiende a ser más subjetiva. La jerarquía sí tiende a ser más subjetiva, porque la jerarquía tiene que ver con los valores a los que nosotros le damos más importancia, que generalmente no coinciden con otras personas, ¿no? Y la jerarquía en ese ejemplo del cine, ¿cuál sería? Ah, ya, si fuera con respecto a las películas, por ejemplo, a ti te gusta la película sobre todo por su contenido, porque te parece interesante el guión, la propuesta, te hace pensar, no sé, tiene más contenido intelectual, por ejemplo, ¿no? Te parece más interesante desde ese punto de vista, a pesar de que estéticamente quizás no es tan bella. O sea, desde el punto de vista de las imágenes, de la música, quizás no es tan bonita, pero desde el punto de vista del contenido intelectual es interesante. Entonces yo puedo valorar, por ejemplo, una película más por el contenido intelectual que por lo visual, pero para otra persona quizás lo visual es más importante que el contenido, el guión, ¿se entiende? Entonces ahí sí habría jerarquía, porque yo estoy comparando dos valores distintos, lo estético y lo intelectual. ¿Se entiende? Ahí estoy haciendo una comparación. Para mí, supongamos, lo más importante es lo intelectual más que lo estético en la película. Para otro, quizás es lo estético por encima de lo intelectual, ¿no? Bien, ahora sí, creo que ya se entendió, pasamos a lo último que tenemos que ver, el subjetivismo y el objetivismo. Mira, subjetivismo y objetivismo. Son las dos posturas que te decía al inicio. Mira, voy a retroceder para que te des cuenta. Acá. ¿Tienen las cosas valor porque las deseamos o las deseamos porque tienen valor? Si yo digo, las cosas tienen valor porque las deseamos, lo que estoy diciendo es, nosotros los seres humanos les damos valor a las cosas. Es decir, las cosas no tienen valor en sí mismas, sino que yo se las doy, ¿no? Esa sería la postura subjetivista. Es el sujeto, el ser humano, el que hace que algo sea valioso cuando lo desea. Por eso te puse el ejemplo hace un rato, ¿te acuerdas de las entradas? Cuando mucha gente quiere algo, ¿qué pasa? Mucha demanda hace subir el precio, ¿no? ¿Qué es lo que hace que esa entrada sea valiosa? No la entrada en sí misma, sino las personas que la desean, ¿no? Eso sería subjetivismo. Objetivismo, no. La cosa en sí misma tiene valor y tú descubres ese valor, entiendes ese valor, comprendes ese valor y por eso es que quieres la cosa. O sea, la cosa tiene un valor en sí mismo. Ese es el objetivismo. El valor está en el objeto, en la cosa. Y tú descubres, entiendes, observas ese valor y por eso deseas la cosa. Ese es objetivismo, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con subjetivismo. Los valores, desde el punto de vista subjetivista, son creaciones de la mente humana. Los valores, repito, son creaciones de la mente humana para la postura subjetivista, porque es el sujeto, el ser humano, el sujeto, el que le atribuye valor a los objetos. Es el que le da valor a los objetos. Los valores no existen, dice el subjetivismo, los valores no existen al margen del sujeto. Es decir, las cosas no tendrían ningún valor si el ser humano no existiera, por ejemplo. ¿O no? Si no hubiera un ser humano que valorara las cosas, ¿los valores existirían? No. ¿Existirían los valores éticos, estéticos? ¿Existirían los valores económicos si no existieran sujetos? ¿Si no existieran hombres, seres humanos? No. Entonces, si las cosas tienen valor es porque nosotros le atribuimos valor.
Si las cosas tienen valor, es porque las cosas son valiosas para nosotros, porque nos sirven, ¿no? Entonces, las cosas son valiosas porque las deseamos. Es nuestro deseo de las cosas lo que hace que las cosas cobren valor. Si nadie deseara, por ejemplo, casas, como ha ocurrido, ¿no? En algunos casos. Supongamos que hay un crecimiento excesivo de la construcción, ¿no? Un boom inmobiliario, pero así ya, que todo el mundo comienza a construir edificios por todos lados. A tal punto que hay muchos departamentos vacíos y la gente no compra. La gente no compra porque no quiere comprar. Ya no tiene plata, lo que sea, no quiere, no le interesa comprar departamentos. El precio de esos departamentos va a comenzar a bajar porque nadie quiere esos departamentos, ¿sí o no? Entonces, las cosas adquieren valor cuando el sujeto, el ser humano, desea la cosa, pero cuando no la desea pierde valor. Ahora, ojo, no solamente en lo económico, yo te estoy poniendo casos de lo económico para que te des cuenta, ¿no? O sea, el precio de una casa, un departamento, el precio de una entrada, pero también se refiere a, por ejemplo, la belleza. ¿Por qué valoramos la belleza? Porque en realidad la belleza no es que esté en el objeto, sino es lo que nosotros, o sea, la atracción que sentimos hacia la cosa, lo que hace que le atribuyamos ese valor al objeto. O sea, es nuestro deseo por poseer esa cosa que es bella, esa obra de arte, ese adorno o lo que sea. Es nuestro deseo de tener eso, ese deseo de poseer ese objeto, lo que hace que nosotros lo valoremos y estemos dispuestos a pagar, por ejemplo, por tener un adorno, por tener una pintura o lo que sea. Es nuestro deseo lo que le da valor al objeto, ¿sí? Ese es el subjetivismo. Ahora, el subjetivismo tiende al relativismo. ¿Por qué? Porque si tú dices, es el sujeto al que le da valor, ya, ¿qué pasa si yo le doy valor a una cosa y tú no le das el mismo valor? Ah, es relativo, depende del sujeto. Lo que para mí es valioso, para ti quizás no es valioso, ¿no? Y en ese sentido podríamos decir que los valores son relativos, ¿o no? Lo que es bueno para ti quizás no es bueno para mí. Lo que es bello para ti quizás no es bello para mí. Lo que era considerado bello en una época, actualmente quizás ya no es bello, puede cambiar, ¿no? Porque es el sujeto el que le da valor. Entonces, si un sujeto le da valor y otro sujeto no le da valor, entonces la misma cosa puede ser valiosa o no valiosa. Puede ser valiosa para uno y no valiosa para otro. Puede ser bella para uno y no bella para otro. Por ejemplo, solamente para que te des cuenta, ¿no? El caso de la belleza, no sé si has visto la famosa Venus de Willendorf, ¿no? Esta estatuilla prehistórica de una mujer con los pechos grandes, las caderas grandes, ¿no? Estatuilla de piedra, que representa la belleza en la etapa prehistórica. Una belleza que estaba ligada a la fertilidad. Entonces, cuanto más protuberante era una mujer, representaba mejor la belleza, significaba que era una mujer fértil, ¿no? Y eso se consideraba bello, porque en esa época era esencial la fertilidad. En cambio, en la época actual, ¿no? Quizá la fertilidad ya no es tan importante. Fíjate, en esa estatuilla, no sé si la has visto, la cara no es importante, no tiene cara, ¿no? Esa Venus no tiene cara, no tiene rostro. El rostro no es relevante, lo relevante es el cuerpo. En cambio, en la actualidad nosotros valoramos mucho la belleza del rostro. Del cuerpo también, pero el rostro es parte de, ¿no? Es importante. Entonces, mira, la manera como se entendía la belleza en esa época, o lo que se consideraba bello en esa época, no es lo mismo que se considera bello ahora. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que determina que algo sea bello o feo es el sujeto. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es subjetivismo. Ahora, alguien podría decir, no, yo no estoy de acuerdo, yo creo que lo bello es bello siempre, y si alguien no lo ve como bello es quizás porque tiene un gusto distorsionado o qué sé yo. Ah, bueno, entonces eres objetivista. ¿Qué es el objetivismo? El que plantea que los valores están en el objeto, en las cosas. Es decir, las cosas tienen un valor en sí mismo.
Y lo que yo hago simplemente es percibir ese valor, darme cuenta de ese valor. Entonces la belleza está en un objeto, ¿no? Está en el objeto, cualquier objeto que sea, y yo lo percibo. La belleza, la fealdad, lo bueno, lo malo, ¿no? Lo útil, lo inútil, está en el objeto. Y yo simplemente lo percibo, lo observo, y en función de eso lo utilizo. Ahora, los valores en ese sentido son absolutos y objetivos, claro, porque si son absolutos significa que no dependen del punto de vista, son universales, ¿sí? Son universales y son objetivos, es decir, no son relativos, no son subjetivos. El objetivismo, por ejemplo, de Platón. Platón recuerda que habla del mundo de las ideas y el mundo sensible. En el mundo de las ideas tenemos los valores, la justicia, la libertad, la virtud, el bien, la valentía, son valores. La belleza son valores. Todos esos valores existen al margen de mi existencia, porque recuerda que las ideas no son creaciones de la mente para Platón. O sea, la manera como Platón entiende las ideas son entidades, objetos entre comillas, porque son objetos ideales, o sea, no son físicos. No son físicos, son inmateriales. Pero esos objetos inmateriales, las ideas, no han sido creados por el ser humano, sino que tienen su propia existencia. Es más, existen antes de que el ser humano exista. Por eso, dice Platón, los valores son objetivos. Por eso, las ideas son las esencias, que no cambian, que no mutan, que no dependen del contexto, del momento, de la cultura, del lugar. Lo que tiene que hacer el hombre en todo caso es descubrir, entender esas esencias, ¿no? Y de esa manera conocer la verdadera realidad, ¿sí? Claro, Josué, sería como el noumeno, la esencia. Ajá. ¿Cómo es la cosa en sí? ¿No? La realidad en sí misma. Ujú. Ese es el objetivismo, ¿sí? La esencia de la realidad. Las cosas tienen su propia esencia y la esencia no cambia. La esencia siempre es igual. Por lo tanto, no depende del contexto, no es relativo, no depende de los cambios históricos, sociales, culturales, ¿no? No depende del lugar en el que estemos. Lo bello va a ser siempre bello. Es más, un objetivista diría, claro, alguien podría decir, no, pero depende, porque en algunos lugares les gusta la piel más oscura, en otros lugares les gusta el cabello más ondulado, en otros lugares les gusta la piel más clara, va variando el canon de belleza, por ejemplo, ¿no? Pero alguien diría ya, pero al margen de todas esas diferencias, ¿no? Si hablamos de la belleza humana, ¿no? Que es muy variada. Aún así, nosotros podemos darnos cuenta, aunque nuestra preferencia no sea, pues, no sé, supongamos la piel muy oscura, si vamos a una cultura muy distinta a la nuestra, no sé, a la africana, y vemos personas con piel muy oscura, esto, aún entre todos ellos vamos a distinguir quién es bello y quién no. Aunque no sea de nuestra preferencia, vamos a notar la belleza, vamos a distinguir la belleza, o sea, el que es bello por encima del que no es bello, ¿no? Igual para otras culturas, ¿no? Quizás no sé, el prototipo latino no es algo que le agrade, pero dentro del prototipo latino hay personas que son más bellas que otras, ¿no? Igual, pues, los escandinavos, qué sé yo, ¿no? A mí no me llaman la atención por los rubios, ¿no? Pero aún dentro de esa, de ese grupo, aunque no sea de mi preferencia, yo voy a notar quién es más bello que otro, ¿no? Entonces, eso es el objetivismo, ¿no? El que plantea que no depende de una cuestión cultural, histórica, sino que hay ciertas cualidades que hacen que algo sea más valioso que otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de la belleza, desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la utilidad, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es el objetivismo. ¿Ya, chicos? Bien, ya hemos llegado al final y estamos en la hora. ¿Sí? Acá están las claves de la evaluación. No sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacer alguna pregunta final antes de despedirnos, o ha quedado todo claro. ¿Sí? Bien, chicos. Entonces, ahí les dejo las claves. Tómenle una foto, un screenshot, y ya nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Cuídense mucho. Nos vemos.
Hasta luego.